Entonces, vale. Bueno, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas al tercer seminario de investigación sin cribas, organizado por la Asociación de Jóvenes Investigadores de Jóvenes Profesionales de la Investigación de Extremadura, InvestigaEx. Yo soy Javier Vaquero, profesor sustituto de la Universidad de Extremadura y socio de InvestigaEx. Para quien no conozca este ciclo de seminarios, pues Investigación sin cribas es una iniciativa que hemos lanzado desde nuestra asociación para un poco ayudar a nuestros socios y bueno, al público que esté interesado para dar a conocer algunas de las cuestiones que nos preocupan en el ámbito de la investigación. Hace unas semanas tuvimos un webinario sobre proyectos europeos y unas semanas más atrás también tuvimos uno sobre la mujer en el mundo investigador, que os invitamos también a ver en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos un nuevo webinario que hemos titulado La divulgación accesible. Vamos a aprender cómo podemos adaptar la divulgación que hacemos sobre nuestra actividad investigadora a personas con discapacidad. Para ello tenemos con nosotros a 3 trabajadores de Aviva, de Salamanca, que es una fundación que presta servicios a personas con discapacidad y su entorno. Os damos la bienvenida y os agradezco mucho que dediquéis este ratito con nosotros a José Luis Montes Pérez, Virginia Sánchez Jiménez y María Alfaro Sáez. José Luis es trabajador social en Aviva y es responsable del área de accesibilidad universal y responsable del área de vida independiente y personas mayores. Virginia es técnico superior en mediación comunicativa y dentro de Aviva su labor es de técnico de accesibilidad. Y por último, María Alfaro es graduada de Educación Social y técnico en Actividad Física y Deporte. Es asistente personal en Aviva. Bueno, no quiero tampoco enrollarme más, así que os cedo la palabra y os iré un poco transmitiendo los mensajes del público que vayan mandando en YouTube. ¿Vale? Así que, bueno, tenéis la palabra. Pues muchas gracias. Comienzo yo, compañeros. Bueno, pues muchas gracias en principio por esta invitación, por esta oportunidad que nos dais de, bueno, pues de hablar de accesibilidad, de hablar de personas con discapacidad. Sobre todo es importante justo en el día de hoy, que es el Día Mundial de la Concienciación sobre la Accesibilidad. O sea que es un día pues perfecto para hablar de este tema. Es ya son 11 los años que se lleva conmemorando este día. Así que, bueno, pues comenzamos ahí. Yo sí que me gustaría antes pues hacer una pequeña introducción, explicar un poco qué es Fundación Aviva, aunque tú has descrito un poco la línea básica, pero bueno, voy a compartir pantalla y comenzamos a contaros alguna cosita. Bueno, como también es introducido, la Fundación Aviva somos una entidad sin ánimo de lucro que tiene como finalidad defender los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias, orientada a la inclusión y a la participación en la comunidad. Todas nuestras acciones se desarrollan principalmente en Salamanca y provincia y están basadas en el firme compromiso para contribuir tanto en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad como en la igualdad de oportunidades. Y todos estos reconocimientos y derechos están recogidos en la Convención Nacional, en Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se firmó en el año 2006. En Aviva acogemos la concepción de la discapacidad como la interacción entre las competencias de la persona y las demandas del entorno, dejando atrás los déficits personales y centrándonos en los apoyos y recursos del entorno. Un ejemplo es que una persona con movilidad reducida que se desplaza en silla de ruedas se encuentra en situación de discapacidad cuando, pues para acceder a cualquier lugar, se encuentra con escaleras que le impiden el acceso. Pero esta discapacidad desaparece si el entorno le proporciona una rampa y elimina esas escaleras.
Este concepto explicado pues, para personas con movilidad reducida lo podemos extrapolar a cualquier persona con cualquier dificultad. En este sentido, Aviva trabaja para proporcionar las mismas oportunidades a todas las personas, reconociendo y reduciendo las discriminaciones por razón de discapacidad. Aviva no tiene centro, no tiene ningún edificio en el que realizar sus actividades. Todas nuestras actividades se desarrollan en la comunidad, en el entorno en el que la persona desarrolla su vida. Otro de los propósitos de la Fundación es compartir experiencias, vivencias y pues, las buenas prácticas a través de charlas o cursos o seminarios como es este webinar, con todas las entidades e instituciones que, bueno, pues que se acerquen y tengan interés por conocernos. Prestamos servicios que promuevan la participación social. Principalmente nuestra herramienta de trabajo es el tiempo libre. En él desarrollamos actividades de ocio, actividades físico-deportivas y de promoción de la salud. Promovemos la involucración de los participantes en entornos normalizados de vida, en entornos no segregados y generando recursos individuales que favorezcan las oportunidades de convivir con personas sin discapacidad. El ocio facilita pues, un montón la creación de vínculos con personas diferentes a sus familiares, o a sus profesores, o a los profesionales del centro en el que asistan. Uno de los ejemplos más claros es lo que ha dejado al descubierto la pandemia, es la importancia de las relaciones personales, la importancia y la necesidad de tener personas, amigos con quien compartir la vida. Y esas oportunidades son las que promueve Aviva. Aviva genera pues, oportunidades de crecimiento social en las personas con discapacidad. Cada una de nuestras actividades es una oportunidad que tiene la persona con discapacidad de relacionarse con personas sin discapacidad, porque todas nuestras actividades, como hemos dicho, se desarrollan en entornos naturales. Aquí pues, también toma mucha importancia el voluntariado, porque comparten tiempo, espacio, comparten aficiones, convirtiéndose así de manera indirecta en agentes multiplicadores de apoyos naturales y que a la larga son los que van a evidenciar la inclusión real de las personas con discapacidad. En Aviva acogemos la teoría del modelo biopsicosocial de la discapacidad, que tomando como referencia la clasificación internacional del funcionamiento y discapacidad, fundamenta este modelo y que considera que la discapacidad resulta entre la interacción de la persona y el ambiente. Esta clasificación define el ambiente como los factores físico, social y actitudinal que facilitan u obstaculizan la participación de la persona. Así pues, como digo, podemos afirmar que la participación de las personas con discapacidad está determinada por el ambiente en el que se desarrolla. Es decir, que es importante conocer pues, qué aspectos negativos o qué barreras supone el ambiente para la persona con discapacidad, porque puede agravar esta discapacidad o puede agravar incluso los niveles de dependencia, aumentar los niveles de apoyo, pero también es importante saber cuáles son los ambientes positivos o facilitadores que van a ayudar a esa participación en la comunidad. Como digo, desde esta perspectiva se destaca la relevancia e importancia del ambiente para una participación y para la calidad de vida de las personas con discapacidad. Así pues, una vez expuesto un poco el concepto teórico de la Fundación, sí contaros los servicios que se prestan. Pues, tenemos un área de apoyo a familias, promoción de autonomía personal, un área de ocio en la comunidad, un área de actividad física, deporte inclusivo y vida saludable, un área de vida independiente y personas mayores, un área de voluntariado, formación, un área de sensibilización y finalmente un área de accesibilidad universal. Es en este área de accesibilidad universal donde encajamos un poco este webinar de divulgación accesible. Queremos comenzar pues por definir cada uno de los conceptos que titulan este webinar.
lo que dice la RAE de divulgar es hacer un hecho, una noticia, un conjunto de conocimientos, una lengua, etcétera, llegue al conocimiento de muchas personas. Así pues, accesible, lo que define la RAE, es que puede ser comprendido, inteligible, que tiene fácil acceso. Estos dos conceptos son una parte importante del modelo biopsicosocial del que hemos hablado antes. Es fundamental que a las personas con discapacidad nos llegue la información con las adaptaciones necesarias para que podamos comprenderla en igualdad de condiciones a las personas que no necesitan ningún tipo de apoyo. En este ratito os vamos a presentar diferentes situaciones relacionadas con la accesibilidad, la divulgación y la participación en igualdad de condiciones. Así pues, voy a dar paso a mi compañera María, que os va a hablar sobre accesibilidad cognitiva. Buenas tardes a todos. ¿Ya? Sí. Yo tengo puesto el micro. ¿Ya? Vale, ok. Estábamos ahí con los problemillas técnicos. Todo en orden. Bueno, pues como bien ha dicho mi compañero, yo voy a hablar de accesibilidad cognitiva. ¿Vale? La accesibilidad cognitiva podríamos resumirla fácilmente en hacer que todo nuestro contexto sea mucho más fácil de entender. ¿Vale? De aquí que sea muy beneficiosa para las personas, sobre todo en riesgo de exclusión social. Ya no solo hablamos que la accesibilidad cognitiva es buena para personas con discapacidad, sobre todo intelectual, sino para personas mayores también, turistas, que evidentemente no conocen bien nuestro idioma y entonces pues hay algún texto que no pueden entender, o personas que su acceso a la educación haya sido un poco reducido por X circunstancias. Entonces, de ahí que ese acceso a la información a estas personas en riesgo de exclusión social ejecute un ejercicio de derecho que fomente su participación y autonomía en los contextos naturales en los que se desarrolla la vida de la persona. ¿Cómo podemos hacer que nuestro entorno sea mucho más accesible cognitivamente? Pues gracias a dos técnicas de apoyo, que las que vamos a comentar en este webinar es el lenguaje claro y la lectura fácil. ¿De acuerdo? Ambas dos surgen como unas herramientas para poder fomentar la lectura y la comprensión, debido a que hay muchas veces que la comunicación, sobre todo que parte de las administraciones y del mundo empresarial, no llega del todo clara a todas las personas de los contextos, ¿de acuerdo? Por ello, en la lectura fácil, el concepto se define como la mejora de la comprensión lectora, pero no solo nos tenemos que fijar en el hecho de la redacción, sino también que en esas normas de escritura estará acompañado de unas ilustraciones, unas imágenes y una maquetación de esa documentación. Por su parte, el lenguaje claro hace hincapié a ese mensaje que sea comprensible tanto de forma oral y de forma escrita. Ambos dos siguen casi las mismas normas, pero se ve que la diferencia principal es que la lectura fácil se centra en todo el conjunto del documento, ¿vale? En todo lo que viene siendo las ilustraciones, que sean mucho más accesibles, y toda la maquetación, mientras que el lenguaje claro se centra sobre todo en la forma oral y escrita. Ambos dos lo que buscan es la eliminación de barreras y llegar al mayor número de personas posible que quieran acceder a cierta información. Y de esta forma reforzamos lo que mi compañero ha dicho anteriormente de la igualdad de oportunidades y la participación social de la persona. Aquí hay un ejemplo, ¿vale? Que una ordenanza pública redacta que el obligado tributario se beneficiará de la reducción de las tarifas de la recogida de residuos sólidos urbanos y la comisión ha efectuado una propuesta al respecto. Cualquiera de nosotros, cuando leemos este pequeño párrafo, tenemos que parar a pensarnos cuál es el mensaje que nos quiere transmitir. Cuando nosotros adaptamos ese mensaje, sería: la comisión ha propuesto reducir las tarifas de recogida de basura. Evidentemente el mensaje es muy sencillo y a la primera vez que lo hemos leído todos lo hemos entendido. Eso es gracias a que el lenguaje está redactado en un lenguaje claro, ¿vale? Siguiendo esas pequeñas pautas que veremos mucho más adelante. Otro ejemplo puede ser vuestro mismo cartel de divulgación de toda la información de los webinars que lleváis a cabo durante este año, que nosotros vemos esta imagen y a priori, pues evidentemente sí que hay una imagen llamativa, pero bueno, si quieres acceder a la información,
es verdad que tienes que ampliar la imagen dentro de las redes sociales y hacer hincapié en cada una de esas partes. Si queremos que esa información llegue a más personas, tendríamos que adaptarla. En este caso, seguiríamos las pautas un poco mezclando los conceptos de lectura fácil con el lenguaje claro. Aquí tenemos el cartel que se muestra anteriormente, adaptado, que vemos que el fondo es totalmente blanco para que la información se lea de forma mucho más clara. Asimismo, cambia la tipografía y el tamaño, y también el uso de los colores, ¿vale? Este cartel ha sido realizado por una de nuestras compañeras y no sería oficial, ¿vale? Porque necesitamos un equipo de validadores, de personas con discapacidad, que nos digan que verdaderamente este cartel se entiende toda la información que hay en ella, ¿vale? Porque vemos, bueno, que se mencionan proyectos europeos de un webinar que hubo en marzo, ¿vale? Pero ¿y qué es un proyecto europeo? ¿De acuerdo? Ahora estamos en el webinar de mayo que se llama divulgación accesible, pero claro, ¿todo el mundo sabe qué es divulgación accesible? Bueno, pues una forma de llevarlo al lenguaje claro sería información fácil de entender, que al fin y al cabo es lo que queremos, que la información que cada uno de nosotros transmitimos en nuestros contextos llegue a los demás de forma clara y sencilla, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con el cartel específico de una de las jornadas. Este es el ejemplo de febrero, ¿vale? De vuestra misma cartelería, que sería adaptado a la cartelería accesible, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir que es muy importante que la cartelería esté validada, porque a mí a lo mejor este cartel me puede parecer muy accesible, incluso a la propia compañera que lo ha hecho, pero la persona verdaderamente que queremos que le llegue la información, una persona con discapacidad, a lo mejor hay algo que le distorsiona y entonces esa información no llega por completo, ¿de acuerdo? De ahí la importancia del equipo validador. Dando unas pinceladas mucho más allá del lenguaje claro para que pueda servirnos en nuestro día a día, tenemos que entender que el lenguaje claro surgió en los años 80 derivado de la dificultad de comprensión de las leyes en el marco jurídico. Hoy en día sabemos que toda la información nos llega a través de medios audiovisuales. Entonces, tenemos que prestar mucha atención a la hora de nuestra redacción y nuestra vocalización. En torno a la escritura, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que siempre tenemos que pensar qué es lo que quiero decir antes de escribirlo, ¿vale? No me puedo poner a redactar, sino tengo que pensar qué es lo que quiero decir y sobre todo a quién se lo quiero decir. Es verdad, y sobre todo en el marco de la investigación hay muchas palabras técnicas, pero claro, esas palabras técnicas, como hemos visto anteriormente que pasaba con lo de proyecto europeo, a lo mejor tengo que definirlas si quiero que le llegue a otro contexto de personas, fuera un poco más allá del ámbito de investigación. Las oraciones tienen que ser simples, pues como nos enseñábamos cuando éramos pequeñitos, sujeto, verbo y predicado, nada de subordinadas. Es verdad que a medida que vamos avanzando en nuestros niveles educativos, como que nuestra estructura mental se va haciendo un poco más compleja. Pues aquí tenemos que romper todos esos esquemas y tenemos que volver a ese inicio, ¿vale? En el que todos empezamos a construir frases de forma simple. De ahí que tengamos que ser concisos y precisos, cuidando todos los signos de puntuación y, evidentemente, una imagen siempre vale más que 1000 palabras. Entonces, si encontramos una imagen adecuada, puede acompañar perfectamente nuestro desarrollo escrito. Así, todas las palabras que utilicemos tienen que estar en la RAE, ¿vale? Por si una persona necesita ampliar sus conocimientos, pues que pueda acceder a ellos. Es decir, no podemos utilizar un lenguaje vulgar, ¿vale? Un lenguaje claro no es un lenguaje vulgar. Tenemos que tenerlo claro. Por su parte, el lenguaje claro, en la parte que se refiere a la parte oral, hay que pensar cuál es nuestro objetivo, verdaderamente cuál es el mensaje que queremos transmitir, prepararnos esa exposición de forma ordenada, como he dicho anteriormente, las palabras técnicas en ese mismo momento también podemos describirlas, ¿vale? Y definirlas. Y por último, tenemos que hacer una recopilación porque nuestra memoria a corto plazo es mínima, entonces tenemos que focalizar cuál era nuestro objetivo. Y por supuesto, tener en cuenta el tono, la velocidad de exposición, la vocalización y nuestros gestos en esa exposición, ¿de acuerdo? Por ello, ¿vale? Teniendo en cuenta estas pinceladas de lenguaje claro, también podemos hablar de web accesible. Muchas veces, y siempre cuando todos empezamos a cacharrear en internet, hay algunas páginas que no saben ni siquiera buscar el botón de inicio, ¿vale?
pues tenemos que hacer que esas webs sean mucho más accesibles y sobre todo nos tenemos que centrar en el diseño y en la maquetación, ¿vale? Teniendo en cuenta conceptos de contenido, de que nuestra navegación sea fácil e incluso la estructura de la misma, ¿de acuerdo? Por ello, uno de los ejemplos, una de las webs que nos gusta mucho es la del Comité Paralímpico Internacional, que tiene un desplegable, ¿vale?, que es un menú de accesibilidad, que cualquier persona con discapacidad puede clicar en uno de ellos y que le sea beneficioso y su navegación por esa página web sea de forma mucho más accesible. Esto no solo pasa en el ámbito deportivo o en el ámbito de relación con personas con discapacidad. Actualmente la Junta de Castilla y León, su web también cada día va siendo un poquito más accesible. Si nos fijamos, el texto no es muy denso, ¿vale? Hay párrafos pues, de 2 o 3 líneas y luego también tenemos ahí un botón en el cual podemos clicar y toda esa información puede ser descrita de forma oral. Y por último, y a modo de curiosidad, estaría la página de Accesibilita, que fue creada por Fundación 11, en la cual hay muchos recursos que cualquiera de nosotros pues, podemos investigar y tener en cuenta un poquito más de las normas de accesibilidad. Así como vosotros, por ejemplo, también sois una agrupación de jóvenes investigadores, podríais acceder también al área premium, ¿vale? Incluso también cuando metáis en el primer pantallazo, ¿vale?, hay un vídeo en el que te explica cómo es un poco la página web de Accesibilita de forma fácil y con todos los medios de comunicación para que verdaderamente sean páginas accesibles, ¿vale? Y pues con esto doy paso a mi compañero José Luis de nuevo, que vamos a intentar focalizar todas estas medidas de accesibilidad. Bueno, pues muchas gracias, María. Ahora lo que queríamos... Tienes que activar el micrófono, José Luis. ¿Ahora? Ahora sí, Ahora. ¿no? Ahora sí. Pues nada, ahora sí que lo que queríamos era pues hacer como algo práctico. Lo que sí que podéis escribir a lo mejor por el chat. Al no veros así, hacer algo práctico, pues era así complicado. Pero bueno, lo vamos a intentar y seguro que conseguimos algo. Sí, yo voy transmitiendo lo que digan por el chat. Claro, genial. Pues mira, a continuación lo que queremos es compartir con vosotros un fragmento de un corto, que aquí en el lateral tenéis la información. El corto se titula Te quiero mal, es de tanto el guión como la dirección, es de Mireia Giro Costa y ha sido premiado en el Festival Internacional de Cortos de Santiago de Compostela en el certamen del 2005, o sea que ya tiene sus años, pero bueno, pues tiene también su miga. Aunque no lo vamos a ver entero, porque no nos daría tiempo, pero sí hemos elegido una parte que es el inicio del corto, con el que, bueno, pues queremos interactuar y contaros así un poco cosillas sobre accesibilidad. Así que paso, es 1 minuto y medio, una cosa así, y a ver luego qué os parece. Solo se oye, no se ve. Se ve en negro. Son las 8 horas del 7 de septiembre.
encuentra dentro del Outlook menú, bandeja de salida, bandeja de entrada. Tiene 6 mensajes, asunto, puntuación, 2 puntos, hola, caracola, puntuación, exclamación, de puntuación, 2 puntos, Laura Baulies, enter. Hola, loca, ¿dónde te metes? Ayer te estuve llamando y me salió el botón. Hecho de menos nuestras salidas. Bueno, como tiene que ser por el chat, ¿alguien me puede decir de qué va el corto? Va, animaros, escribir rápido. Sí. Escribir rápido. Seguro que hay alguna idea. Creo que puede ser que vaya con un poquillo de retraso. Ajá. Entonces a lo mejor tenemos que esperar un ¿De qué va el poco para la corto? respuesta. ¿Cuál es la acción que se desarrolla en este minuto 40 segundos de inicio del corto? Este es el inicio del corto. Esto luego, cuando acabe el webinar, lo clicáis en YouTube y podéis ver el corto completo y este es el inicio. ¿Vale? ¿Hay alguna idea por el chat? Por aquí dice Desi, una persona invidente. Una persona invidente. ¿Pero qué es lo que puede Dicen, ser? Puede ser. dicen que no han podido verlo, solo escucharlo. Ajá. Supongo que es que el vídeo era así, ¿no? ¿Alguna idea más? Por aquí dicen. Solamente hemos podido escuchar, no tenemos mucha información, ¿no? Es decir, Yo me uno a la actividad y diría que es como el día a día, ¿no? De una persona que no puede ver. efectivamente lo que os hemos querido hacer partícipes es de la vida de una persona ciega, para que os deis cuenta de la información que se pierde una persona ciega si no tiene el apoyo del resto de información, como puede ser la imagen, que no la van a tener. Y entonces, ¿qué podemos hacer para que esta información, en un caso como este de un corto, pues la podamos tener? ¿A alguien se le ocurre una idea? Hay que escribir rápido, rápido. O Javier, te lanzo a ti, que te es... Bueno, pues claro, yo supongo que se le podría describir la escena, ¿no? Pero también como que tarda, que es algo que lleva mucho tiempo comparado con cuando lo ves, ¿no? Entonces me parece complicado. Hombre, para igualar las condiciones en las que las personas videntes vamos al cine, pues tenemos que tener algún recurso. Yo voy a volver de nuevo a compartir la pantalla con vosotros porque lo que os quería mostrar, si esto pasa para adelante. Se ha quedado la presentación aquí pillada ahora. Ahora, sí. Ahora. Bueno, lo que os comentaba era, pues en esta situación que vemos en la imagen de un cine, si no tenemos la imagen, es decir, si fuéramos una persona ciega, pues tendríamos las mismas dificultades que vosotros habéis experimentado en este minuto y pico que os hemos puesto el corto de Te quiero mal. Entonces hay que buscar soluciones para que, como hemos dicho, en Aviva participemos todos en igualdad de condiciones. En este caso es verdad que la informática nos ayuda bastante y lo que os cuento es esta aplicación de móvil, que el Audex Mobile, que está desarrollada por Fundación Vodafone España y evidentemente impulsada y con el que colabora la Fundación ONCE. Es una app que incorpora audiodescripciones a películas, a cortos,
En este momento, ayer volví a actualizar la de mi móvil y habían incluido una película más. Ahora mismo hay más de 1100 y pico archivos, audiodescripciones, que son 916 películas, 71 cortos, 51 documentales, 209 capítulos de series y luego, pues bueno, vídeos institucionales de la ONCE. Es una aplicación muy sencilla de instalar como cualquier otra, desde Android y para iOS también, y ahí puedes encontrar películas eminentemente antiguas, pero que se van actualizando. Ahora Código Emperador, que es una de las últimas películas que está por aquí de Luis Tosar, pues ya está también incluida, ¿no? Es una aplicación donde tú puedes buscar por título, por director, por actores, por la información que tengas sobre la película. Tú accedes a esa nube donde están colgadas todos estos archivos de audiodescripciones y pues elegir y descargarte a tu dispositivo la audiodescripción que quieras. En este caso, lo que hemos descargado es el corto de Te quiero mal y os vamos a poner pues, un ejemplo de cómo se entra en la aplicación, se elige el corto y funciona esta audiodescripción. Entonces esta es la pantalla de mi móvil y entonces cliclamos aquí, vais a completar la información que habéis escuchado. Es importante que vayáis siguiendo secuencialmente las ponencias, porque ahora hemos oído el corto y ahora vamos a escuchar parte, no toda, de la audiodescripción de ese sonido que hemos tenido. Entonces entramos en la aplicación, accedemos a la aplicación. Aquí tengo descargados varios cortometrajes, entro en la pantalla y elijo Te quiero mal, donde me viene la información y una pequeña sinopsis. Dándole a reproducir tengo dos opciones, una escuchar solo, otra sincronizar. Si sincronizo, lo que hace el dispositivo es que se pone a grabar el audio que está saliendo en directo en el cine y a continuación sincroniza ese audio con la audiodescripción que está en mi dispositivo. Y este es el resultado. Te quiero mal. Guión y dirección, Mireia Girocosta. Una joven duerme en su cama, es de día. Sin abrir los ojos, lanza la mano sobre el despertador. Abre los ojos. Sentada en el borde de la cama, mete los pies en las zapatillas. Se levanta y entra al cuarto de baño. Se ducha. Coge el gel. Con los ojos cerrados descorre la cortina y se seca. En ropa interior pasa la mano sobre prendas colgadas. Bueno, no quiero desvelaros todo porque ahora vuestras mentes están ahí ya uniendo el audio de antes con la audiodescripción. Como veis, es una herramienta muy buena porque te va describiendo y mentalmente, si tú cierras los ojos, estás visualizando la imagen de lo que está ocurriendo, ¿vale? Esta es una de las situaciones que, bueno, pues que queríamos mostraros, ¿no? Cómo las personas ciegas pueden participar en igualdad de condiciones con nosotros. Ahora doy paso a mi compañera Virginia, que nos trae también una sorpresa que aparece también en pantalla y es nuestra compañera también Beatriz Lucas. Y nada, os dejo con ellas y continuamos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quería empezar presentándonos a mi compañera, nuestra compañera y amiga Bea, y darte las gracias por venir y compartir con nosotros pues, esta tarde y tu experiencia. Me gustaría preguntarte si tú vas al cine. A mí me gusta ir al cine, pero por temas de accesibilidad, al final pues no puedo ir al cine porque no es meter en la película. Y en una ciudad tan pequeña como es
aquí en Salamanca pues no hay accesibilidad. Tiene que ser ciudades más grandes, como Madrid, Barcelona, y ahí a lo mejor algún día sí que hay accesibilidad. Si te parece, vamos a invitarte a venirte al cine ahora con nosotros para que veas un poquito del corto que hemos escuchado antes. Justo aquí, José. Bueno, como ha dicho antes mi compañero José, que estuvierais atentos al vídeo, porque la primera vez lo hemos solamente escuchado, la segunda vez lo hemos escuchado con audiodescripción y la tercera solamente hemos visto la imagen, ¿no? Esta tercera vez lo hemos querido hacer para que os pusieseis un poco en el papel de una persona que tiene discapacidad auditiva, de que por un momento, 1 minuto 40, os pusieseis en el papel, por ejemplo, de mi compañera Bea, que tiene discapacidad auditiva. Me gustaría que te presentases un poco. ¿Qué pensas? Bueno, pues yo me llamo Bea y he estudiado educación especial, también estudié educación infantil y bueno, pues ahora estoy trabajando en una escuela infantil. Por ahora soy de apoyo, en principio, pues claro, que la gente todavía desconoce la información de que es una persona sorda y que piensan que por falta de información que no puede ejercer esta profesión en igual que otras compañeras oyentes. Y bueno, porque falta mucho con el tema de accesibilidad. Te preguntaba antes si a ti te gustaba el cine y me has dicho que sí, pero tú vas al cine y me has dicho que no, porque falta mucha accesibilidad todavía. Nos gustaría preguntaros a todos qué pensáis, qué adaptaciones pensáis que podría tener el cine, una película del cine, para que, por ejemplo, Bea pudiese ir. No sé si ahí escribe alguien, Javier, ¿nos cuentas? Y si no, pues sí. Bea, cuenta a ver qué adaptaciones. Ahora os digo, A ver si escribe alguien ahí rápido. a ver si la gente escribe. Yo por mi parte, pues hombre, pienso que... Fatal. Un momento. Que oigo muy bajo. A ver, ahora. ¿Ahora mejor? Pues nada, que yo por mi parte pienso que quizás tener la aplicación esta que nos habéis mostrado, pues tener estas audiodescripciones también para
para todos, ¿no? Y en el caso de personas sordas, pues quizás subtítulos y demás, ¿no? Javier, mira a ver el chat. En el chat dicen... Bueno, dicen por ahí que qué aplicación más buena y por aquí dicen sí los subtítulos, ¿no? El uso de subtítulos. Ok. ¿Qué más adaptaciones, Bea? ¿Qué más adaptaciones se necesitarían? Pues para Aparte de las subtítulos. personas que tienen reto cognitivo, pero también un bucle magnético. Y también intérprete de consignas y necesitamos también. Pero, por ejemplo, un subtítulo normal, ¿tú qué subtítulo entenderías bien de una película? Para mí es titulado más bien para personas con discapacidad auditiva porque se titula todo, o sea, se describe cada situación. También, en este caso, describe los sonidos. Ruido en el fondo, están hablando, cuando hay una conversación de varias personas, para identificar quién habla. Y así, porque, por ejemplo, en versión original, pues hablan en inglés y se titula en castellano, pero no describen lo que está contando la película. Entonces, es un poco complicado. Sí, y además, si tú vas a una película de versión original y la persona que te acompaña, por ejemplo, la película es en inglés y esa persona no sabe nada de inglés y le cuesta mucho también leer los subtítulos, también es complicado que vayas acompañada, ¿no?, a ver una película. Entonces, vamos a explicar ahora un poco de subtítulos, ¿vale? Y demás. ¿Cómo deberían ser los subtítulos descriptivos o subtítulos para personas sordas? ¿Qué deben de tener? Debe identificar, ¿no?, al personaje que está hablando, pues ya sea por colores o ya sea poniendo el nombre entre paréntesis de la persona que está hablando. También debe indicar matices, pues formas de hablar, acentos, si tiene acento argentino, si ríe, si llora, para que esa persona no se pierda la información. También debe identificar ruidos de ambiente o algo que sea relevante, por ejemplo, disparos o un rayo que sea relevante en la película. Y lo importante, lo que ha dicho Bea antes, si es una película en castellano, que esté asociada la palabra que se está diciendo, ¿no?, la frase que se está diciendo al subtítulo que hay debajo. De nada vale lo que se está diciendo, que el subtítulo es totalmente diferente y cambia. Entonces, eso es muy importante porque muchas personas sordas saben leer los labios, entonces es mucho más fácil de entender. También, a ser posible, que tenga un fondo, un contraste, bueno, que se pueda leer bien las letras, ya sea negro o un fondo oscuro, y que sean fuentes sans, que significa pues, que no tengan adornos y sean en tipo de letra pues, fácil y clara, ¿vale? Luego estos son unos inventos pues, para personas con discapacidad auditiva. En 2007 se crearon unas gafas. En el aparatito que veis ahí aparecen los subtítulos en pequeño. En el 2012 Sony también hizo unas gafas para subtítulos y audiodescripción también para personas ciegas. Y luego en 2013 está la aplicación WatchCine, que puedes verlo a través de unas gafas o a través de una app, entonces está vinculado a la película y te va poniendo los subtítulos. Yo creo que todas estas, no sé si compartes conmigo lo que voy a contar, pero yo creo que todos estos inventos no serían necesarios si todas las películas estuvieran subtituladas o tuvieran un intérprete. Pues sería más fácil. Sería más fácil de entender para todos. Yo, por ejemplo, en casa, nosotros en casa no tenemos discapacidad auditiva, pero siempre ponemos, en la televisión siempre ponemos subtítulos porque pues mi suegra tiene discapacidad auditiva y cada vez que viene, pues la verdad que agradece que tengamos los subtítulos. Nosotros ya nos hemos acostumbrado, no nos molesta y la verdad que nos beneficia. Es un beneficio para todos que no molesta a nadie. Claro.
Luego, otra cosa que también ha comentado Bea es la lengua de signos. La lengua de signos es una lengua natural, visogestual, que tiene una estructura propia. Por eso es una lengua, tiene una estructura propia. Entonces, la lengua de signos facilita también el aprendizaje y el acceso a la lengua oral, que se cree muchas veces lo contrario, se piensa que las personas que hablan lengua de signos no van a adquirir la lengua oral, y es todo lo contrario. Las personas que hablan lengua de signos adquieren la lengua oral de forma más sencilla. También propicia la participación social y la inclusión, y es importante que sepamos, que esto no se sabe mucho, que la lengua de signos no es única en el mundo, sino que en el mundo hay muchísimas lenguas de signos, tantas como países o más, porque aquí en España hay 2 lenguas de signos oficiales, que son la lengua española y la lengua de signos catalana. Y luego un poco pues contar, ¿no?, la importancia del intérprete de la lengua de signos y la figura del mediador comunicativo, que son totalmente diferentes. Si alguien nos está viendo, se habrá dado cuenta de que yo no soy intérprete de lengua de signos. El intérprete traduce tal cual la información de lengua de signos a lengua oral, o de lengua oral la traduce a lengua de signos. Y el mediador comunicativo lo que hace es adaptar la información a la persona que tiene que apoyar, ¿vale? Entonces, bueno, yo espero que Bea me esté entendiendo bien, nos conocemos ya de hace mucho tiempo. La persona que tiene una imagen más poderosa, que tiene una comprensión un nivel más bajo. Sí. Entonces, facilita adaptar a esas personas los signos, ya que no son signos oficiales, por decir de alguna manera. O sea, los dos son puentes de comunicación. El intérprete de lengua de signos transcribe tal cual la información y el mediador comunicativo lo adapta a la persona, ya sea una persona que tiene una lengua de signos de un nivel bajo o una persona con dificultades de comprensión o de comunicación, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la importancia que debemos destacar del intérprete y del mediador comunicativo? Sobre todo, bueno, en todos los sitios, pero sobre todo en 2 ámbitos. En el ámbito educativo, para que los niños y jóvenes sordos pues tengan una educación de calidad, no una educación sin más, sino una educación de calidad. Y en los medios de comunicación, pues ya sean públicos o privados, para garantizar el acceso a la información de todas las personas, porque es un derecho, ¿vale? Y aquí, pues, yo te quería preguntar, Bea, tu experiencia en el colegio con intérprete, ¿tuviste intérprete en el colegio y en la universidad? Pues yo tuve intérprete a partir de tercero de la ESO. Estuve 2 horas a la semana. Y a partir de ahí, pues, he ido aumentando. El nivel educativo era muy alto. Entonces, era complicado entender toda la teoría que daba en clase. Entonces, no tenía la profesora. Luego en la universidad tuve la suerte que le cubrieron todas las horas de clase. Y, por ejemplo, tú te presentaste a unas oposiciones. ¿Tuviste intérprete o no? No. La última convocatoria, por error de administración, yo solicité, porque tengo una lectura labial muy buena también, pero es verdad que a una persona no sabe leer, ¿verdad? Yo lo pedí porque a una persona no sé leer, o por si acaso, me dejase otra información diferente a la que yo he sentido, y más en una posición, pues claro, muy complicada. Entonces, lo importante es que haya intérprete para apoyar la comunicación. Y en el tema, por ejemplo, de ámbitos de comunicación, en la televisión, por ejemplo, ¿crees que es suficiente la aparición de los intérpretes, que es poca? Está muy poca. ¿Tú ves la televisión mucho? No. Y si la ves, que... Si la veo, tiene que haber que cuidado, no, pues nada. Me aburrido ver la tele y Sí, porque encima intérpretes de lengua de signos en la televisión solamente hay de 24 horas y luego hay los sábados de las 2, pues claro, súper pronto. Claro, no hay el mismo derecho que rápido.
en lengua de signos, ¿no? Hay un programa que se titula En lengua de signos, pues que cuenta noticias y hay una intérprete y una chica sorda también, ¿no? Que cuenta noticias y durante lo que ha pasado en temas nacionales, no es decir noticias que suceden en el mismo momento, sino como que hace como un resumen de todo lo que ha pasado toda la semana. Por eso vemos que es insuficiente, que es poca la transmisión de la información, ¿no? A través de las tecnologías y de la comunicación. No es suficiente la información que está recibiendo a través de las noticias, ¿vale? Claro, decía José, que de ocio y de entretenimiento pues hay muy poquitas películas con intérprete o muy pocas películas que realmente tengan subtítulos que se entiendan bien. Que sean completas, que se concuerden con la imagen. Claro, eso es. Así que ahora por último vamos a explicar el bucle, ¿vale? Que también es una herramienta muy importante. Es importante porque creemos muchas veces que las personas que llevan audífonos o implantes, por ejemplo, Bea lleva audífonos, creemos, pues eso, que creemos que las personas que a veces llevan audífonos o implantes oyen bien, pero no siempre es así. Entonces, para lugares amplios o salas de reuniones o teatros o auditorios donde se celebren actos públicos o privados, se puede instalar el bucle magnético, que es un sistema que a través de un micrófono que está enlazado a un amplificador se rodea esa sala con un cable, que lo que hace es amplifica el sonido y disminuye el ruido de fondo, y la persona con el audífono que tiene una posición T, que se llama la posición T, la pone en esa posición, entonces le llega el sonido que está amplificando el bucle y le está quitando todo el ruido de fondo, ¿vale? Entonces, pues también es una herramienta, ¿no?, muy importante para las personas con discapacidad auditiva. Vale. Para ti es importante el bucle. ¿Utilizas la posición T? A ver, es una posición importante, pero en mi caso, como siempre necesito la misma área, pues para mí pues, no me ha servido, no sé que la funcione, porque no para todos funciona lo mismo. Entonces, para mí, me resulta muy difícil usarlo. Pero si piensas, por ejemplo, que es importante instalarlo en todos los lugares posibles. Hay muchas personas que tienen responsivos y con eso hace que el sonido, la voz de la persona aumente a su oído. Como si fuera un micrófono, pues decir, más cercano. Eso es. Así que nada, pues sobre todo otra vez repetir y dar gracias a Bea por contar su experiencia, que yo creo que es lo más enriquecedor que hay, que cuentes tu experiencia aquí con todos nosotros. Y si hay alguna pregunta que queráis hacernos o algo por el chat, pues sí, preguntáis lo bueno, que sea. muchas gracias a todos, en especial a Bea. Creo que sí hay por ahí algunas preguntillas que os podemos hacer. Apuntamos un segundín y acabamos. Ah, vale. ¿Vais a decir algo o paso a las preguntas? Acabamos ya en 2 minutos, Vale. Porque ya es una conclusión donde a través del logo de accesibilidad universal lo que queremos es animaros pues, a la agrupación de jóvenes investigadores y a todos los oyentes a tener una mirada abierta a una accesibilidad universal. Por eso os hemos querido lanzar durante este ratito diferentes sensaciones que tienen personas con diferentes discapacidades. Entonces, ahora hacemos un breve resumen de todas ellas, donde a través de este ejemplo del corto de Te quiero mal, como ejemplo hay que tener en cuenta una buena imagen, un buen sonido, que el ambiente a través del bucle magnético sea el adecuado para todas las personas, tener un subtitulado, tener en cuenta la traducción en lengua de signos y una audiodescripción. Esto es lo que consideraríamos, en este caso del corto, una accesibilidad universal.
y creo que no podíamos finalizar sin realmente mostraros lo que puede ser en este trocito de corto una accesibilidad universal. Tuve la suerte de participar en el foro de expertos de accesibilidad e innovación que organizaba Fundación 11 en colaboración con el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad y el Real Patronato de la Discapacidad, y precisamente conversaron con la directora de este corto, con Mireia, y con su protagonista, que ya habéis visto y habéis oído, y a Isabel Naveira. Y pues me gustaría cerrar este webinar pues mostrándoos lo que hemos visto en diferentes momentos del webinar, pues mostrároslo de manera completa. Así que... Te quiero mal. Guión y dirección, Mireia Girocosta. Una joven duerme en su cama, es de día. Sin abrir los ojos, lanza la mano sobre el despertador. Son las 8 horas del 7 de septiembre. Abre los ojos. Sentada en el borde de la cama, mete los pies en las zapatillas. Se levanta y entra al cuarto de baño. Se ducha. Coge el gel. Con los ojos cerrados descorre la cortina y se seca. En ropa interior pasa la mano sobre prendas colgadas. Descuelga una de las perchas y coge la ropa colgada en ella. Escoge zapatos también por el tacto. En la cocina, ya vestida, pone en marcha la tostadora, abre un armario sin mirarlo y saca una taza. Pone café soluble en la taza. Abre la nevera y saca la leche. Acciona el microondas. Unta mantequilla en una tostada y la come. Bebe de la taza y palpa su reloj de pulsera. Son las 8:30. Ante el ordenador. Entra dentro del Outlook menú, bandeja de salida, bandeja de entrada. Tiene 6 mensajes, asunto, puntuación, 2 puntos, hola, caracola, puntuación, exclamación, de puntuación, 2 puntos, Laura Paulies, enter. Hola, loca, ¿dónde te metes? Ayer te estuve llamando y me salió el buzón. Hecho de menos nuestras salidas. Se pinta los labios frente a un espejo. Pasa su dedo sobre una caja que contiene recipientes con maquillajes de diferentes colores y se maquilla. Recoge las llaves de un pedestal en el pasillo. Despliega un bastón de ciego y sale de su casa. Bueno, y con este portazo damos el portazo a nuestra presentación, dando las gracias por nuestra invitación e invitaros a, si queréis conocernos más, pues esa es nuestra página web, y esta tarde pues hemos estado un ratito con vosotros, pues María, Virginia, Beatriz y un servidor, y por supuesto agradecer a la agrupación de jóvenes y a Javier, que está ahí. Así que muchas gracias y quedamos aquí pues a la espera de vuestras preguntas y dudas o comentarios o a ver ese chat que nos dice. Sí, muchas gracias también a vosotros por esta presentación. La verdad que creo que a la gente le está gustando mucho. A ver, por aquí tengo algunas preguntas que me han pasado. Una es cómo podríamos validar si una presentación relacionada con la investigación es completamente accesible. Nos lo pregunta Guadalupe. Claro, porque normalmente pues, a lo mejor no tenemos acceso a personas que nos puedan decir qué tal y demás. Entonces, bueno. Vale, en ese... Momento. A ver. ¿Ahora? Vale. En ese caso lo más correcto sería, como he comentado antes, por ejemplo, no le he dado mucho hincapié a la parte de lectura fácil, ¿vale? Porque es verdad que hay muchas entidades y muchas asociaciones que cuentan con grupos de profesionales que se dedican específicamente a ello. Entonces, lo más correcto en este sentido sería que contactaseis con Plena Inclusión Extremadura, ¿vale? Y ellos podrían validaros esa presentación. Lo haces. Vale, o ACEX. Sí, el OACEX ahí en Extremadura
Es una oficina de accesibilidad donde trabajan la accesibilidad cognitiva, adaptan todo tipo de documentos, traducen a lectura fácil leyes y bueno, tienen ahí un equipo de validadores que ahí, como estáis en la misma comunidad, seguro que estarán encantados de echaros una mano. Vale, muchas gracias. Lo tendremos en cuenta porque yo también hago a veces cosillas de difusión y tal con gente de secundaria y quizá para la web y demás nos puede venir bien. Bueno, había por aquí otra pregunta. Me preguntaban también que si no hay lengua de signos vasca o gallega, por ejemplo, ¿no? Que habéis comentado que solo había española y catalana. Les ha llamado la atención por aquí a la gente. ¿Sabéis por qué? Hay, a ver, lengua de signos, sí es verdad que hay diferentes lenguas de signos en las provincias o comunidades. O sea, hay diferentes palabras que cambian, pero las lenguas de signos oficiales solo hay dos, que es la española y la catalana. Pero vamos, que sí que cambian muchas palabras, por ejemplo, del País Vasco a Andalucía. Sí que hay diferencias. Vale. O sea que hay diferencias, pero no son oficiales. No. En las lenguas oficiales no no están. Vale, genial. También me preguntaban cómo en este tipo de aplicaciones que nos habéis mencionado, cuando uno escribe términos que tratan de ser un poco como inclusivos con el género, como investigadores con la X en vez de con la E, o investigadores con la arroba, para incluir a las investigadoras y a los investigadores. Cuando uno pone ese tipo de caracteres, como si se pueden leer bien con esos programas. Es que no sé cómo... En cuanto a en la app que yo he presentado de audiodescripción, ahí no hay posibilidad de este tipo de caracteres, puesto que se rige pues, con términos concretos o con descripciones concretas. Autor, título, entonces si ese carácter de inclusión de género existe en el título, pues no hay ningún problema porque eso estará ya generado y estará puesto. En cuanto a los subtítulos, yo creo que los programas de subtitulación, ahora nos comentará a lo mejor más Beatriz si los conoce. Yo los que conozco son programas que van subtitulando automáticamente en función de lo que tú vas hablando. Entonces esos caracteres seguramente darán algún error, seguramente. No sé si a lo mejor Virginia y Beatriz pueden ampliar. Sí, le estaba contando a Bea, perdona, porque mi lengua de signos es muy básica, entonces hasta que adapto la información para que Bea me entienda, preguntaban eso. Si, por ejemplo, en los subtítulos diferencian entre investigador, por ejemplo, o investigadora, o algo así. Sí. Dependiendo de la imagen, supongo que todo como el género que si hablan masculino, hablan femenino. Y si dicen femenina, supongo que se refiere más a la persona que está hablando. Sí, entiendo que sí. Vale. Sí, es que creo que un poco la idea venía de que, por ejemplo, yo que sé, en Twitter o algo, alguien escribe un tweet y pone esto con la X, ¿no? Y entonces una persona ciega pues se lo lee la aplicación y a lo mejor eso no es capaz de leerlo la aplicación. Digo un poco por ahí.
luego Sí, no los distinguen. O sea, es decir, igual no va a ser los capaz lectores de de... WhatsApp, los lectores Sí, no distinguen los entonces, traduce tal y como suenan. Es decir, si hay una claro, X, pronunciará una X porque son vale. traductores automáticos. Entonces mejor cuando escribamos, es mejor no usar estas cosas, porque no Es van a ser tan preferible, accesibles, ¿no? sí, es preferible decirlo completamente, pues ellos y ellas. Entonces, eso sí, porque sí que las abreviaturas siempre pues, dan errores en las traducciones. Claro, vale, de acuerdo. A ver, creo que por aquí a lo mejor nos hemos dejado alguna pregunta más. Creo que... No, pero yo sí tengo alguna más que os quería preguntar. María, cuando ha hecho la parte de la presentación, ella ha hablado de la tipografía, que tenía que ser clara, y era un poco si hay algún tipo de tipografía más clara que las demás, o simplemente con no coger una de estas raras que tienen así los símbolos un poco extraños, eh, es suficiente. Porque sé que hay que si la serif, la non-serif, no sé qué, y no sé si va por ahí la cosa o es simplemente no coger una muy rara. Sí, aparecía ahí en el cachito de mi presentación, preguntan el tipo de letra, sin adornos, fácil de entender. Hay tipos de letras que son las sans serif, que son las letras que son muy claras, que son muy redonditas y que claramente se ve que pues es el tipo de letra que no se debería usar es, por ejemplo, el Times New Roman, por ejemplo, que tiene esos adornitos al final de la letra que dan lugar a confusión, ¿vale? No sé si María ahí quiere decir algo más o ha quedado ahí. Espera que corto. No, nada, eso, tiene que ser una tipografía que no tenga ningún adorno, que cuanto más clara sea el tipo de letra, mucho mejor. Incluso el tamaño de fuente hay que ampliarlo. Normalmente nosotros escribimos 11, 12, pues a lo mejor tendrías que escribir en 14, ¿vale? No sé si me quedo por aquí alguna cosa. Bueno, y lo único, un comentario que mientras lo habéis estado comentando me ha llamado la atención, ¿no? El tema de no usar oraciones subordinadas, que también nos pasa a nosotros en la investigación. Muchas veces estás escribiendo algo y se lo pasas al compañero a que te lo mire un poco, y también corta, haz oraciones simples, que ya es bastante complicado el tema como para meter oraciones complicadas. Y entonces es bueno ya no solo para el tema este de hacerlo más accesible, sino en general para todo el mundo. Casi que las oraciones así simples son buenas. Y a ver si queda por ahí alguna pregunta más. Es verdad Bueno, que me es un preguntaban. ejercicio, el de hacer las frases cortas es un ejercicio Sí, importante, ¿eh? sí, sí, Cortantísimo. sí. Yo que Es un arte. soy también de hacer frases muy largas y de hilar unas ideas con otras, yo sí que propongo a la gente que se ponga a escribir y que vaya reduciendo y haga frases cortas. Incluso vamos a escribir en octosílabos, vamos a ver cómo... que eso sería lo ideal para un entendimiento claro. Vamos a ver. Sí, Perdona sí, que te desde corté. luego. Nada, nada. Tienes razón. Mau. Y bueno, por aquí había una preguntilla más que preguntaban que, claro, que cómo preparar una presentación para distintos tipos de dificultades a la vez, o si es mejor enfocarse solo en alguna de ellas. Supongo que también dependerá del público que esperas tener, ¿no? Bueno, era un poco la idea que os lanzábamos al final, ¿no? Yo creo que
Si consiguiéramos todos tener una mirada de accesibilidad universal, esto es todo un entrenamiento a que si tenemos una mirada universal ya no tendríamos que pensar si nuestro trabajo va a ser accesible para personas sordas o personas ciegas. Es verdad que, pues bueno, la evolución social es la que es y no tenemos todavía pues arraigado un sistema para crear tanto documentos como cualquier tipo de elemento divulgativo en una accesibilidad universal. Lo que tenemos que tender, y es en lo que la idea final que yo os lanzaba, era no a escribir un texto y luego a pensar qué público voy a tener para adaptar el texto que he escrito, sino pensar que tengo que hacer un documento o un archivo divulgativo de manera accesible para todos. Es decir, si yo voy a hacer un vídeo y grabo un vídeo con mi móvil, lo que tengo es que cuando vaya a emitirlo tiene que estar ya subtitulado, tiene que haber lengua de signos y eso permite que cualquier público pueda verlo. No estar pensando en a qué público me dirijo para hacer accesible la divulgación que quiero dar, ¿no? Sí entiendo que es complicado, porque incluso nosotros pues también es difícil, ¿no? Y bueno, pues esto es cuestión de práctica, es cuestión de decir, hoy me comprometo a que todos mis vídeos vayan subtitulados y tienen que ir subtitulados todos. Y que hoy me comprometo a que además de subtítulos tengo que ponerle un intérprete de lengua de signos y es ir creando una red de prestación a lo mejor de esos servicios, de colaboraciones, para hacer eso pues, accesible universalmente. Yo creo que esto tiene que ser un trabajo conjunto, no es una cuestión de, por ejemplo, de vuestra agrupación o nuestra fundación que diga todo lo que tenga tiene que ir subtitulado, tiene que ir y tal, sino bueno, pues yo tengo que colaborar en que yo puedo hacer documentos en lectura fácil y colaboro con alguna entidad para hacer lectura fácil. Sí, es verdad que si todos tenemos esa mirada hacia la accesibilidad universal, ya el texto que a mí me pasen para trasladar a lectura fácil, si puede ser ya un texto comprensivo, como ha explicado María, sin tecnicismos, sin frases subordinadas y sin todas esas características que María ha expuesto, pues a mí me será mucho más fácil pasarlo a lectura fácil, será mucho más fácil la traducción, será mucho más fácil si es un vídeo claro, conciso y organizado, hacer una audiodescripción para que luego las personas ciegas puedan entender. Yo creo que es un círculo, como venía en la última diapositiva, es un círculo en el que cuanto más nos acostumbremos a hacer una accesibilidad universal, pues más fácil va a ser hacerlo. Pues ahora que comentabas lo de la audiodescripción, me he acordado de otra cosa que pensaba mientras estabais presentando. Si es posible, o sea, por ejemplo, la aplicación esta de la audiodescripción, si te permite como subir tú tus propias cosas de tus vídeos, tu audiodescripción de tu propio vídeo, o si hay alguna manera de crear tú la audiodescripción, o si hay alguna empresa que lo haga, o cómo se haría. En esta aplicación creo que no. Digo creo porque yo nunca lo he intentado. Ahora mismo estoy abriendo la aplicación aquí en mi móvil y yo no he encontrado que puedas subir las audiodescripciones. Voy a entrar aquí en la nube por si tuviera alguna posibilidad. Yo creo que no. Sí sé, y hay empresas que hacen audiodescripciones, que no es fácil hacer una audiodescripción porque tienes que describir en el tiempo que es la imagen, porque enseguida viene un texto y tiene que ser también realizado por profesionales. Pero bueno, si el vídeo es casero y nosotros lo podemos intentar, pues a lo mejor sería también un buen ejercicio. Pero en esta aplicación en sí no creo que no permite el subir tu vídeo y subir. Vale, muchas gracias. Pues bueno, creo que no nos quedamos por ahí ninguna pregunta más. Por aquí os felicitan mucha gente, muy interesante, muchas gracias, que les ha gustado mucho, que no esperaban aprender tanto.
que nos dan la enhorabuena. Así que nada, muchísimas gracias y seguimos en contacto para todas estas cosas. Con esto Pues nada, concluimos por un mi poco. parte muchas gracias y hasta la próxima. Darle al Sí. micrófono, que si no. Nada, pues eso, muchas gracias por contar con nosotros y nada, lo que necesitéis, pues ya sabéis dónde podéis encontrarnos. Nada, para finalizar, pues nada, gracias a todos por escucharnos, por la atención y Muchas gracias por escucharnos y espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego.